Buenos días. Hace un tiempo yo subí a mi canal un video donde hablaba de los dos conceptos un poco incompatibles, si se quiere, de la poesía que aparece en las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Uno de ellos es la poesía concebida como una operación deliberada del cerebro del poeta, ¿no? Del poeta que escribe siguiendo dos fuerzas a su vez que son, dice, la inspiración y la razón, ¿no? Y dedica una rima, la rima segunda, a aplicar esta polaridad en la que uno se mueve, ¿no? Al componer una poesía. Pero luego en la rima cuarta, Bécquer habla de la poesía como una especie de sentimiento cósmico, de algo que está más allá de las palabras, que a duras penas se deja expresar por medio del lenguaje, si bien él lo hace magníficamente en esa rima, ¿no? Que es muy famosa, es la que dice, no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Bueno, es decir que hay dos conceptos que parecen incompatibles, pero yo creo que se podría considerar que son complementarios de alguna forma. Por un lado está esa cosa indefinible, muy típica del romanticismo, ¿no? Decía yo allí, dado que el romanticismo no solamente afirma que hay cosas que están fuera de la comprensión humana, cosa que es obvia y no hace falta ser romántico para decirla, sino que además, y ahí está el punto, valora esa cosa incomprensible para el ser humano como lo más valioso, es decir, el misterio, aquello que escapa a la razón humana, para los románticos es lo más importante, lo más valioso de todo. Y no solo creen que eso escapa a la comprensión humana, sino que va a escapar siempre de algún modo. Siempre la idea de que la razón va a terminar averiguando la verdad de todas las cosas es lo que da sentido a la ilustración, ¿no? Aquel movimiento intelectual que de algún modo funda la modernidad. Por lo tanto, el romanticismo se puede ver como una reacción ante esta idea progresista de que la razón humana va a alcanzar a echar luz sobre todas aquellas zonas sombrías de la realidad. Bueno, así que tenemos la ilustración, toda luz, y el romanticismo, que no es todo sombra, pero que valora las sombras, intenta comprenderlas, intenta ver en ellas con una mirada visionaria o adivinar lo que hay en ellas. Yo creo que nuestra época está muy marcada por el romanticismo, a pesar de que pudiera parecer lo contrario, dado que nosotros creemos realmente que hay zonas de la mente humana o de la realidad que están más allá de nuestra comprensión y que queremos ver en ellas, en esas zonas oscuras, quizá la raíz de lo que hacemos y de lo que pensamos. Pero este es un tema un poco que nos excede, que me excede a mí, y yo lo que quería ahora era atenerme a algunas rimas de Bécquer y a mostrar el otro costado, es decir, el lado del taller del poeta, que es mucho más sencillo, más de entrecasa y nos permite de todas maneras aprender algo con cierta certeza, mientras que lo otro, bueno, es un poco difícil de fijar. Bueno, bien, yo quería hablarles hoy de cómo Bécquer componía sus rimas y mostrar lo que algún crítico llamó el Usoño, si no recuerdo mal, esa manía un poco geométrica de Bécquer. Es decir, Bécquer estaba muy lejos de despreocuparse por la forma, era un obsesivo de la forma, si vamos al caso, sus formas son a veces hasta demasiado visibles. Bien, entonces veamos el poema, la rima 13, que, que dice: tu pupila es azul y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo, como un punto de luz, radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Bien, aquí tenemos entonces la rima montada sobre tres estrofas iguales, ¿cierto? Que están formadas cada una por tres versos en decasílabos y un verso más corto, un heptasílabo final.
con rima asonante en los versos pares, que además es siempre la misma, a, ¿no es cierto? Recuerda, refleja, ella, etc. Siempre acentuada, a sin acento. Ahí tenemos una simetría perfecta en las tres partes que componen el poema, ¿no? En la primera siempre está el motivo de la pupila, y siempre la primera frase de cada verso de cada estrofa, perdón, es tu pupila es azul. Podríamos preguntarnos por qué Becker eligió la palabra pupila. Desde luego que ninguna pupila es azul, ¿no? Tenemos que entender la palabra pupila como sinécdoque por el ojo o por el conjunto, es decir, la mirada, ¿no? En realidad el iris es lo que tiene color, la pupila no. Lo que pasa es que no le quedaba bien decir tu iris es azul. Probablemente no se iba a entender, iba a generar dudas acerca del sentido de iris, dado que tiene por lo menos dos sentidos muy diferentes, y en cambio pupila es una palabra unívoca. No pudo poner ojo, porque tu ojo es azul, nos hubiera hecho pensar algo muy raro y desagradable. Así que la palabra pupila le venía bien, aparte es una palabra sonora, y es como una marca de Becker, porque aparece siempre, es decir, muy seguido, la palabra pupila en lugar de ojo. Bueno, así que eligió esa palabra por varias razones y sobre todo creo yo por la cuestión sonora y por las resonancias, desde luego. Luego viene la sucesión de las distintas facetas que tiene esa pupila azul. Cuando ríes, dice, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor. Le puso diéresis a suave, lo puso en un lugar del verso donde para que den las 11 sílabas hay que hacer un pequeño hiato entre la U y la A. Su claridad suave, ¿sí? ¿Es casualidad? Desde luego que no, porque la palabra y la forma de pronunciarla están en consonancia. El trémulo fulgor de la mañana. Podríamos hablar horas, ¿no es cierto?, acerca de la ubicación de los acentos de cada verso, de cómo eso está pensado para lograr un efecto de conjunto, pero no nos vamos a meter en esas honduras, simplemente mostrar la estructura desde afuera. La primera estrofa entonces es la risa y los efectos que causa en la mirada de la chica, ¿no? Luego viene cuando lloras. Tu pupila es azul y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. La imagen de las lágrimas y de la identificación, ¿no?, metafórica de lágrimas y del rocío va a aparecer también en la rima 53, que es la de la rima de las golondrinas, ¿no?, de la que voy a hablar después. Y finalmente, tu pupila es azul y si en su fondo, como un punto de luz radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Con un suave hipérbato, ¿no? En vez de decir, me parece una perdida estrella en el cielo de la tarde, que hubiera desmejorado mucho la realidad del poema, pone, me parece en el cielo de la tarde, primero el escenario y luego el objeto. Una perdida estrella con una imagen magnífica que cierra el poema. Bueno, eso, es decir, es una forma sumamente visible y no hace falta ser un erudito para verla, está a la vista, es evidente, como diría el amigo Descartes. Descartes. Bien. Entonces vayamos ahora a la rima 53, donde sucede algo parecido, pero más complejo. La rima 53 es aquella, la famosa de las oscuras golondrinas. Empieza, tiene también tres partes perfectamente definidas, que empiezan con la misma palabra. La palabra volverán. Ahora, resulta que Becker necesitaba que la palabra volverán se repitiera al final de cada parte en su forma negativa. Es decir, que la estructura lógica de cada estrofa es volverán, pero no volverán. Esto es lo que elogió Antonio Machado en Becker. Decía que un poeta lo es cuando puede captar el tiempo. Decía Machado que una poesía en la que el tiempo no transcurre, en la que el devenir del tiempo no es tenido en cuenta y por lo tanto la existencia real de la vida no es tenida en cuenta, es una poesía puramente intelectual y en definitiva no legítima. Bueno, esta restricción se puede discutir durante siglos y no horas, pero vamos a ver ahora cómo trabajó Becker su rima. Recuerden que empieza diciendo, volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo detenían, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Bueno, que Becker necesitaba, decía yo, que todas las partes empiecen por la palabra volverán y terminen con su opuesto. Entonces, por eso echó mano a un hipérbaton bastante fuerte, pero que está tan bien pensado que no sobresalta al lector. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Si nosotros despejamos el hipérbaton y ponemos esto en sintaxis no marcada, sintaxis prosaica, nos queda las golondrinas, con suerte oscuras, las golondrinas oscuras o las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón y la poesía desaparece. La sintaxis de este poema es intocable, donde la tocamos rompemos todo. Desarmamos esa estructura, esa forma que el poeta quiso que estuviera allí con un efecto emotivo muy claro, ¿no? Entonces, al decir volverán, etcétera, y terminar en colgar, permite que la rima aguda en A, ¿no es cierto?, se mantenga a lo largo del poema, y luego dice, pero aquellas, ¿no es cierto?, la estructura de cada parte es la misma. La primera estrofa afirma algo y la segunda pone el pero. Volverán las oscuras golondrinas, pero aquellas que el vuelo detenía, es decir, esas golondrinas que nos vieron a nosotros, esas no volverán, volverán otras, serán otras. Y lo mismo va a pasar con las madreselvas, cuyas flores se van a volver a abrir, pero ya no las mismas. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, etc. Pero aquellas cuyas gotas mirábamos caer, ¿no?, las gotas de rocío que mirábamos caer, esas no volverán. Y finalmente, el amor también volverá, pero ya no será como el mío, dice Becker. Será otro, y nadie te va a querer como yo te quise. Bueno, un poco de quizá, no de vanidad, pero sí de un sentimiento de que en realidad no hay dos amores iguales en la vida, no hay dos golondrinas iguales, si se quiere. O las golondrinas pueden ser parecidas, pero las experiencias no. Bueno, yo quería simplemente mostrarles que este poeta tan romántico, que para nosotros es como en castellano la personificación misma del romanticismo, era un gran artesano y un hombre que se cuidaba mucho de meter cosas que no correspondieran en un poema. Todo estaba perfectamente pensado y de ese modo lograba el efecto que quería lograr, porque así es como funciona el arte, ¿no? En el arte no importa tanto o no importa mucho lo que el artista pueda sentir al momento de componer su obra. Sería un poco estéril preguntarse si Miguel Ángel se sentía prisionero de algo cuando esculpió aquellos tremendos esclavos que empiezan a emerger del mármol sin terminar de salir de él, obras estremecedoras que nos dejan pensativos y conmovidos. Yo creo que Miguel Ángel estaba concentrado en su cincel y en su martillo y en sus instrumentos de trabajo, y dejaba que el mármol saliera de sus manos, que así es como se debe hacer, pero para eso hay que tener la mano adiestrada. Bueno, muchas gracias.